vamos a abocarnos a problemas de aceleración constante, que es con el tema que se inicia de física 1, movimiento rectilíneo uniforme con aceleración constante. Vamos a ver ejemplo. Un aeroplano inicia su movimiento a partir del reposo. El aeroplano acelera y en 29 segundos alcanza 260 km por hora. Determinar la aceleración y la distancia desplazada en pies. Ok, presionamos el menú F3 de ecuaciones. Como mencioné, este es el menú, ahora sí que el más usado, se podría decir, porque es el que contiene las ecuaciones para resolver los problemas de todas estas áreas de la ingeniería. Aquí, bueno, se deja abierto el espacio para que los mecánicos puedan conocer cada submenú, que generalmente es para ellos, la mayoría, pero bueno, por su gran campo de aplicación, aplica varias materias. Damos a dinámica y estática, que es la última opción. Después vamos a Constant Acceleration. Aquí obviamente cada vez que das Enter vas entrando a un menú y te va a ir metiendo a submenús. Después, como entramos a dinámica y estática, nos divide por áreas, por áreas de estudio o de temas, lo que tú vas a ir viendo en toda la materia de física 1. Leyes de movimiento, aceleración constante, movimiento angular o circular, projectile motion o tiro parabólico, colisiones, efecto de la gravedad, fricción y estática. Ok, vamos a empiezan con la aceleración constante, que es la segunda opción, y de igual forma aceleración constante, y después te dice, ok, movimiento lineal. En free fall es caída libre, o circular motion, movimiento circular. Aquí es un movimiento lineal del aeroplano, entonces vamos a darle enter en la primera opción, que es linear motion, y me salen las típicas ecuaciones que ya algunos conocemos que corresponden, que hacen referencia al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que son estas 5. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer simplemente es seleccionar las ecuaciones que vamos a usar. Para este tipo de problemas, para casi la mayoría de problemas de este tipo de movimiento rectilíneo uniforme, podemos simplemente dar F2, presionamos F2 y va a seleccionar todas las cuando simplemente presionamos F2, selecciona todas las ecuaciones, y aquí tú vas a ir metiendo la unidad que quieres. Aquí te va a ir diciendo, en la parte inferior izquierda te dice acceleration, es decir, A tienes que meter aceleración, S tienes que meter posición final, S sub 0 tienes que meter posición inicial, T el tiempo, V velocidad, V sub 0 velocidad inicial, initial velocity. Aquí en la parte esquina inferior izquierda te dice qué es lo que tienes que introducir. Ahora simplemente aquí de igual forma, no importa la unidad en la que metamos. Aquí este programa es igual que parecido a lo de allá afuera, simplemente no importa la unidad la que tengamos, simplemente que sea consistente a las ecuaciones. Introducimos los datos que tenemos. Tenemos tiempo, nos dice que son 29 segundos lo que tarda el avión, simplemente nos posicionamos sobre T, presionamos el 29 e inmediatamente en la parte de arriba nos cambia al tipo de unidad que queremos correspondiente a la tecla F que queremos que le asigne. Es decir, F2 segundos, F3 es milisegundos, F4 minutos, F5 horas, F6 son días. Presionamos F2 que corresponde a segundos y se lo asigna y lo toma para operar con el pequeño cuadrito del lado izquierdo. Lo toma para empezar a operar, es decir, con el cuadrito del lado izquierdo quiere decir que lo está tomando para hacer operación. ¿Qué otro dato tenemos? Nos pide la aceleración. Dice el aeroplano inicia su movimiento a partir del reposo, es decir que posición inicial es 0, no importa qué unidad porque es 0, y velocidad inicial es 0 también. Aquí de igual forma te hace obviamente de igual forma todo el tipo de unidad que puedes meter: metros sobre segundo, centímetros sobre segundo, pies sobre segundo, pulgadas sobre segundo, pies sobre minuto, kilómetro por hora, que F7, y milla por hora, F8. Aquí de igual forma no importa la unidad porque empieza el reposo. Por último nos piden aceleración y posición final, y la velocidad final que alcanzó son 260, y de igual forma ¿cuál corresponde a kilómetros por hora? F7, kph, kilómetros por hora, y se lo asigna. Ya que tenemos nuestros 4 puntos marcados con cuadrito que se están tomando usando para operar,
simplemente para que encuentre las variables que quedan libres, simplemente le damos en solve con F2, hacen una serie de operaciones y nos da el resultado inmediato. Es importante mencionar, bueno, nos da la aceleración, que es 2.4904 metros sobre segundo al cuadrado, una S, una posición final de 1047.22 metros. Y bueno, es importante mencionar que el diamante del lado izquierdo va a hacer referencia al resultados, es decir, el diamante que tú veas del lado izquierdo hace referencia a resultados obtenidos, y siempre los cuadritos son a datos que tomó para hacer la operación, para hacer la operación. Ahora simplemente yo quiero ver el resultado en pies. Recuerden que nos pidieron el resultado en pies. Para transformar aquí mismo una unidad que tenemos aquí resultado a otra, nos posicionamos sobre la unidad que queremos convertir, le presionamos F5, que es opciones, options, y le damos en la opción número 4, que es de convertir, y de nuevo me sale arriba las unidades destino, me sale la unidad destino, es decir, la unidad a la que yo quiero convertirlo. Recuerden que si nos lo pidieron en pies, ¿qué F tengo que presionar? Tengo que presionar F3, que hace referencia a foot, FT, que son pies, presiono F3 y me lo transformo inmediatamente a pies, que son 3.435.66 pies. Entonces la forma más simple, sencilla que tú puedes estar haciendo este tipo de problemas, que son muy típicos, que dejan, que tú puedes ir comprobando y sin ningún problema, solo tienes que ir analizando lo que tienes, las variables que tienes, irlas introduciendo, dejar libres las que no tienes y que solucione el problema. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a caída libre. Caída libre. Ok, vamos a presionar, ya que estamos aquí, presionamos ESC 2 veces y regresamos al menú general de aceleración constante. Vamos a presionar la opción número 2, que es Free Fall o caída libre, y de igual forma me hace referencia a ecuaciones respecto a caída libre. Aquí puedes dar cuenta que la aceleración la cambia por gravedad, que es constante en la caída libre y que ya lo toma para hacer operación. Vamos, es una unidad que ya no tiene que ser introducida porque ya está en su haber. Vamos a ver un ejemplo para que veamos. Se deja caer desde una altura de 60 metros una piedra. ¿Qué tiempo tarda en caer? ¿A qué velocidad chocará con el piso? Y su velocidad a los 2 segundos. Ok, vamos a presionar F2 para que seleccione todas las unidades, todas las ecuaciones. Y bueno, como puedes darte cuenta, este programa está interconectado con los demás submenús. Es decir, se quedan guardadas todas las variables que estábamos usando del programa anterior. Es bueno que aquí como tip, es bueno que siempre borres, cuando estás en un problema nuevo, borres todas las variables para que no te vayas a revolver. Simplemente presionamos clear sobre cada dato y se borra. Ya que estamos limpios, podemos empezar a introducir los datos nuevos. Y empezamos, obviamente, asignamos los valores principales. Como el ejemplo anterior, la velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Eso es algo de lo que tienes que deducir. Es algo que tienes que pensar. La calculadora te va a ayudar a hacer los cálculos, pero el proceso de raciocinio, el proceso de pensamiento, de análisis del problema, no te lo va a poder sustituir nadie. Tú tienes que analizar el problema, entenderlo, comprenderlo y después hacer la deducción adecuada. Tienes que leer bien el problema siempre. Dice que la piedra se deja caer. Es por esto que la velocidad inicial es 0. Initial velocity, v sub 0 con 0. Metros sobre segundo, no importa. Unidad que sea. Y el punto de referencia. Aquí es importante mencionar que el punto de referencia en la posición inicial vertical, y sub 0, debe ser 0 metros. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser 0 metros? No es que inicie del piso. Y la variable y, es decir, la variable de caída final debe ser menos 60 metros. ¿Por qué? Es simplemente el punto de referencia, pero debe ser así. La velocidad inicial, el punto de referencia que estamos tomando es desde arriba, es decir, desde donde se dejó caer, es decir, 0 y F2 metros.
Y el punto final es, como estamos hacia abajo en el eje de las Y, es menos 60 metros, menos 60 F2 metros. Y ya está, y simplemente ya tenemos libres la velocidad y el tiempo, que es lo que nos piden. El tiempo, este sería el tiempo total, claro está, el tiempo total de viaje y la velocidad a la que cayó, la que chocó contra el piso. Presionamos F2 y me da el tiempo que tardó en caer, que son 3.4980 segundos tardó en llegar al piso, y cayó con una velocidad de 123.49 km por hora. Bueno, aquí yo lo quiero transformar a metros sobre segundo. De igual forma, le presiono F5 de opciones, A4 de convertir, y F2 unidad de destino, metros sobre segundo, y me lo transformo a metros sobre segundo. Ok, ya que tenemos los primeros dos incisos, que es el tiempo que tarda en caer y la velocidad contra la que choca, que son estos dos datos, para encontrar el tercero, velocidad a los 2 segundos, después de haber copiado los resultados, obviamente debemos cambiar la información del tiempo de 3 segundos y fracción por 2 segundos. Es decir, simplemente cambiamos aquí de 3 segundos, que queremos ver el tiempo a los 2 segundos, 2 F2 segundos, borrar la línea de la variable V, esta, obviamente, la borramos, y borrar el desplazamiento final, esta, porque no sabemos en qué punto, cuánto espacio recorrió en 2 segundos. El tiempo de 3 era para 60 metros, 3 y fracción era para 60 metros. Como no sabemos cuánta distancia llevaba a los 2 segundos, por eso borramos esta variable. Ya que tenemos V y Y, simplemente presionamos F2 y vemos que cayó con una velocidad de 19.61 metros sobre segundo y se desplazó 19.6133 metros. Esto es equivalente porque inició en la misma velocidad, con la misma velocidad, y inició desde un punto de referencia. Esta es una manera en que tú puedes estar resolviendo los problemas. Como tip, siempre en este tipo de problemas de movimiento rectilíneo uniforme, la variable que va a quedar libre, siempre van a quedar dos variables libres. Siempre, eso es como tip. Siempre en movimiento rectilíneo uniforme y caída libre, siempre va a haber dos variables que queden libres. Para resolver estos problemas aquí en MiPro, siempre tienes que dejar dos variables libres y los demás tienes que introducirlos. Vamos a pasar a tiro parabólico. Tiro parabólico. Ok, los Texas Instruments Voyage 200 puede describir gráficamente el tiro parabólico o de proyectil de un objeto en movimiento, con solo conocer el ángulo con el origen y la velocidad inicial del objeto, y encontrar en cualquier punto deseado distancia y tiempo total de movimiento. También lo puede resolver analíticamente en MiPro con las ecuaciones. Para iniciar, vamos a ver el método gráfico y vamos a ver un ejemplo para ejemplificar esto. Es decir, la única condición para poder describir gráficamente el tiro parabólico y encontrar cualquier variable que queramos es, como acabo de mencionar, su velocidad inicial y el ángulo con el origen al que se lanzó el proyectil. Es decir, solamente velocidad inicial y ángulo de origen. Es lo único que se necesita para describir el tiro parabólico. ¿Ok? Vamos a iniciar. Un jugador, vamos a poner un ejemplo, un jugador lanza una pelota con un ángulo de 37 grados sobre el horizontal, comunicándole una velocidad de 15 metros sobre segundo. Calcular, inciso A, altura máxima, B, tiempo en llegar a la altura máxima, tiempo en el aire, alcance de la pelota. Ok, lo primero que hay que hacer, vamos a ir a Home, presionamos diamante y la letra Q. Estamos en los problemas que estábamos haciendo antes, ponemos la línea de entrada. Primero lo que tenemos que hacer es cambiar el tipo de graficación, el tipo de modo gráfico.
vamos, como puedes darte cuenta, aquí en Home tú puedes darte cuenta qué tipo de graficación estás tú trabajando. En la esquina inferior izquierda dice Main, es el folder principal con el que estás trabajando. Deg es el tipo de ángulo con el que estás trabajando, que son degrees, está bien. El tipo de aproximación que hace cálculos, que es automática, auto. Func, que es el tipo de graficación con el que estás trabajando, es function, de funciones. Y 5 de 30 es el historial que llevas de operaciones hechas. Ok, aquí hay que cambiar function, porque no vamos a graficar funciones. Este tipo de método gráfico es tipo de graficación paramétrica. Para cambiarlo presionamos la tecla Mode y aquí está la configuración de la calculadora en general. Vamos a cambiar el graph de function, ya estamos aquí, es la primera opción, luego le damos a la derecha con el cursor y cambiamos a paramétrico. Paramétrico es el adecuado para describir este tipo de movimientos. Damos enter 2 veces y si te das cuenta, si lo hiciste bien en la parte donde sea func, ahora dice paramétrico y ya está listo. Es importante también que tu calculadora esté en degrees. Aquí yo la tengo en degrees, pero si ustedes lo tienen en radianes, de igual forma aquí en angle cámbienlo a degree, a grados, para que abajo quede en deg, en grados. Ok, ahora vamos a ir a la parte de graficación directamente con diamante y la letra W. Y aquí están las graficaciones, la parte gráfica para describir los movimientos de tiro parabólico. Ahora, como religión, vamos a tomar esta ecuación para describir esto. Recuerden que solo tengo la velocidad inicial y el ángulo con horizontal. Ok. Describe, aquí podemos ver que es la xt de 1 con respecto a t, hace referencia al movimiento que hace de x con respecto al tiempo, y y de t el movimiento que hace con respecto al eje y con respecto al tiempo. YT1 y YT1, XT1 y YT1 y XT2 es para graficar más funciones. Ahorita vamos a usar la de XT1 y YT1 para describir el movimiento de X y Y de este lanzamiento de la pelota. Para que describa el movimiento del balón, primero damos Enter sobre XT1. Vamos a ponerle 15 por T por coseno de 37 y cerramos. Eso es por religión. Tómenlo así siempre, es decir, la velocidad que les dan, que son 15 metros sobre segundos, por T. T, ¿por qué? Porque debe ser siempre T. Ahí está diciendo que es X respecto a T, X de T, es decir, siempre tienes que usar la variable T en este tipo de gráficas. 15T por coseno de 37 y Enter. Y en Y de T vamos a escribir también como religión 15T por seno de 37. Recuerda que debe ir entre paréntesis la función de seno por seno de 37. Y como religión, de igual forma, menos 9.8, que describe 9.8, se referencia a la gravedad. 9.8 sobre 2 por t cuadrada, que esa es una ecuación, si bien lo recuerdas, 15t por seno de 37 menos 9.8 menos la gravedad sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Por t al cuadrado damos Enter y se marca. Si lo hiciste bien, estas deben de estar marcadas, deben estar palomeadas las dos, listas. 15t por coseno de 37 y 15t por seno de 37 menos 9.8 sobre 2 por t cuadrado. Ahora vamos a graficar, vamos a hacerle una configuración de la ventana, diamante y la letra E. Pasamos a la configuración de la ventana que dice Window y aquí vamos a hacer una serie de cambios sencillos. Se pueden modificar los límites. Esta pantalla que es para configurar la ventana de graficación, se pueden modificar los límites en las coordenadas en el plano cartesiano, límites máximos de X, Y y el tiempo T. El T-step, que es este, nos indica el avance de cálculo por coordenada. Para esta opción es muy recomendable que siempre lo cambies a .02.
para que se visualice bien la gráfica. Para modificar los valores, simplemente posiciónate sobre el valor que quieras cambiar y teclea el nuevo valor. Después de cambiarlo, da Enter y te cambias al siguiente renglón. X mínimo es 0, al igual que Y mínimo. X mínimo en 0 y Y mínimo en 0. ¿Por qué? Porque iniciamos en el origen. Iniciamos desde 0. El Tmax, como tiempo máximo, vamos a cambiarlo a uno mucho menor, ya que en estos casos también es difícil que dure mucho tiempo en el aire el objeto. Vamos a ponerle que sean 5 segundos nada más, lo que dure completo, y vamos a cambiarlo en test step o el paso de cálculo en .02, como lo había dicho, y en Y máximo, X máximo en 10 y Y máximo en 10. Vamos a dejarlo así, a ver cómo resulta. Y ahora, para ver la gráfica, damos diamante y la letra R. Podemos ver que describe el movimiento, pero podemos ver que nos quedó un poco corta en el eje de las X y un poco larga en el eje de las Y. Es decir, aquí podemos simplemente jugar un poquito con la gráfica y cambiarle el parámetro para visualizarla correctamente. Vamos a cambiarla. De nuevo presionamos diamante y la letra E. Y vamos a cambiarla a X máximo. Como nos quedó muy corta, nos faltaba espacio, vamos a cambiarla a 25, por decir algo. Y en Y máximo nos quedó un poco cortita. Perdón, nos quedó un poco larga. Se veía mucho espacio arriba, si recuerdan. Entonces vamos a bajarla a, ¿qué será? A 5. Vamos a bajarla a 5 para ver la mitad nada más y que se vea más largo. Y de nuevo, para ver la gráfica, diamante y la letra R. Ahora sí vemos bien descrita este movimiento parabólico completo. Ya lo vemos bien. Y ahora, para encontrar cada dato, simplemente tenemos que presionar F3. Que es trace. Y nos va a ir dando la posición en cada dato que estemos. Nos podemos ir moviendo con el cursor de izquierda a derecha y puedes ver que el avance, el TC, la coordenada de C, va avanzando de .02 en .02, porque fue lo que pedimos que hiciera, que fuera el paso de cálculo. Tú puedes hacerlo tan específico como quieras. Yo lo dejé en .02 porque es una muy buena aproximación para resolver este tipo de problemas. Ahora bien, nos pedían la altura máxima. Nos vamos hasta la altura máxima, el punto máximo más o menos. Este es un procedimiento un poco por tanteo. Sin embargo, como repito, es una excelente aproximación. Podemos ver que el punto máximo, aquí, ¿cuál va a ser el punto máximo? En donde veamos que en donde veamos el YC, la coordenada de Y, obviamente más alta. Aquí podemos ver que 4.1593, 4.1555, esta está más alta, 4.1577 es el más alto. Aquí ya bajé de nuevo, entonces 4.1576 es el punto más alto, se podría decir, y tarda el tiempo, ahí nos dice el tiempo, 0.92 segundos, es decir, en este punto nos da todas las coordenadas que queramos. La mitad de vuelo, la distancia que recorrió esa mitad de vuelo, que es 11.02 metros, se podría decir, 11.02 metros en el eje de las X, a una altura de 4.15 metros, y el tiempo que tardó en llegar a esa altura máxima, 0.92 segundos. Es decir, ahí vemos toda la información respecto al punto máximo de este tiro parabólico. De igual forma, el tiempo en llegar a esta altura, pues aquí está mismo, 0.92 segundos. El tiempo en el aire completo, pues obviamente va a ser todo el recorrido. Me voy hasta el punto último. Ahí, el punto último. Aquí obviamente les recuerdo, es por tanteo. Aquí el punto último es 22 metros. El tiempo total fue 1.84 segundos en llegar, y XC es la distancia total que recorrió, que es 22.04 metros. En el puro eje X recorrió 22.0423 metros, y bueno, la altura final pues tiene que ser 0 de nuevo, y llegamos al punto final. Como puedes darte cuenta, este método es por tanteo, sin embargo es una excelente aproximación si tú tienes estos dos datos nada más. Repito, velocidad inicial y ángulo con el que se lanzó el proyectil o la pelota, lo que sea. Puedes tú introducir la ecuación aquí en la función paramétrica, dibujar
o visualizar el tiro parabólico, ni encontrar por tanteo simplemente los puntos que te piden, que es los puntos máximos, o hasta en un cuarto de viaje, o al viaje completo, o al final, o también hasta más abajo. Suponiendo que esto estuviera en una loma, que lo había aventado desde una loma, vamos a irnos más abajo. Aquí no se visualiza porque la ventana no se lo pusimos, pero si hubiéramos puesto diamante y la letra si le ponemos diamante y la letra E, y le ponemos que Y mínimo, es decir, que no sea 0, que irnos más para abajo, irnos a menos 3, por decir algo. Aquí, suponiendo que aquí lo lanzó desde una loma, es decir, yo lancé desde más arriba y quiero ver hasta dónde cae en algún punto. De igual forma, simplemente con F3, con trace, me desplazo todo el viaje. Para movernos rápido, presionamos segunda función, nos movemos un poco, dejamos presionar segunda función y nos vamos con el cursor, vamos más rápido. Y podemos aquí, en fin, podemos calcularlo en el punto que nosotros queramos. Aquí, suponiendo que estaba a 2 metros, aquí igual por tanteo me fijo, casi llegando a 2 metros. El del de loma, pues sería, ahí está en YC, obviamente en YC sería menos 2. Aquí no es exacto, no llega a menos 1.97, es el más cercano. Entonces, ¿hasta qué distancia llegaría en X? Pues 24.43 metros, y el tiempo de llegar hasta allá 2.04 metros. Entonces, de esta forma tú puedes calcular aquí la variable que tú deseas. Repito, con que conozcas estos dos datos, estos dos valores, la velocidad inicial y el ángulo con el origen. Vamos a pasar a hacer este mismo tipo de problemas, pero en Mi Pro. Tiro parabólico con Mi Pro. Ok, también puedo resolver analíticamente con las ecuaciones de Mi Pro. También es sencillo. Y obviamente es un poco más exacto que este método, ya que el método anterior, este es un poco por tanteo. Sin embargo, es buena aproximación. Para regresar a Mi Pro, presionamos la tecla PPS y como ya sabemos, regresamos a Mi Pro. Es este. Aquí obviamente, si tú regresas al programa que estábamos haciendo, al programa que estamos haciendo va a iniciar desde este punto, desde donde estábamos. Simplemente damos ESC cuantas veces necesitemos para regresar al inicio, o si estamos aquí desde el inicio, igual. F3, dinámica y estática, y nos vamos a la opción número 4, que es Projectile Motion, o movimiento de proyectil, movimiento de tiro parabólico. Como damos Enter y entramos. Como puedes darte cuenta, este tipo de problemas es un poco más complejo, ya que tiene variables en X y Y. Aquí es importante, los ejercicios anteriores seleccionamos todas las ecuaciones, aquí no se puede hacer esto. Aquí tienes que seleccionar las ecuaciones adecuadas para resolver, ya que son muchas, como puedes darte cuenta, y tienen variables. Para ver tú las variables que representan cada esta variable, presionamos la tecla F4 que dice ahí Picture, F4, y nos da una pequeña ventanita de qué es cada variable, dónde está cada variable. Como puedes darte cuenta, lo hace muy específico la calculadora. Te dice posición inicial en X, SX0, que es una posición inicial, SY0, posición inicial en Y, SYT, o viaje en el punto T que tú quieras, velocidad inicial en el eje X, velocidad inicial en el eje Y, el ángulo de incidencia, que es θ sub 0, SXT, o posición final en el tiempo T que tú querías. En fin, todo esto es como para que tú veas qué representa cada variable y qué datos es el que conoces. Vamos a resolver un ejercicio. Vamos a hacer el mismo problema que el anterior, de 15 metros sobre segundo y 37 grados de incidencia. Presionamos ESC para salirnos de la gráfica y vamos a seleccionar las ecuaciones adecuadas. Vamos a seleccionar las ecuaciones 2, 5, 7 y 8, es decir, esta. Para seleccionar las ecuaciones le ponemos F6 sobre cada una, o simplemente le damos Enter para que la marque. La 2, la 5, la 7 y la 8. Estas
4 ecuaciones. Tú dices, bueno, ¿yo cómo voy a saber cuál ocupar? Bueno, esa es la parte que tú tienes que analizar. Es algo que no es muy difícil. Ya cuando lo empiezas a practicar no es nada difícil, simplemente tienes que observar las variables que tienes y saber las que no tienes. Dices, bueno, tengo velocidad inicial, por eso lo selecciono, y tengo el ángulo de incidencia, puedo saber estas dos variables, bx0 y by0, ok. ¿Y esas en dónde las puedo sustituir después? Pues en esta, para que me pueda dar la posición final en el punto t, y esta también tiene bx0, que me puede dar la posición final en el tiempo t que yo quiera. Como puedes darte cuenta, estas 4 se ocupan. Ahora simplemente presiono F2 para que pueda introducir las variables que yo quiera, y de igual forma aquí se quedan guardadas dos valores que ya teníamos de problemas anteriores. Recuerden, simplemente borramos con la tecla clear y ya está. Ahora hay que introducir cada dato, hay que ir leyendo cada dato e ir suponiéndolo. Veamos. Dice Initial Displacement Angle, es decir, ángulo inicial o ángulo de incidencia. Ángulo inicial, recuerden que son 37 grados. De igual forma te dar opciones en radianes, degrees o gradianes. Aquí le damos en F3, que hace referencia a los grados. 37 F3. Después, la aceleración en X. Aceleración a lo largo del eje X. La aceleración a lo largo del eje X, ¿cuál es? No hay aceleración a lo largo del eje X. Presionamos 0, F2, 0 metros sobre segundo al cuadrado. Sx sub 0, posición en el tiempo igual a 0. Posición de X, enter, ahí te dice X position at t igual a 0. Posición de X en el tiempo 0. ¿Cuál era la posición inicial? Pues en 0, no había. Estábamos iniciando desde el origen. 0, F2, metros. De igual forma, en Sx, esta es la posición en el tiempo t. Este no lo sabemos, este sí nos lo va a encontrar. Sy sub 0 es igual a la posición inicial en el eje Y. De igual forma, iniciamos del origen. 0, F2, metros. La posición final en el tiempo t. Aquí es muy importante que tú deduzcas. A ver, ¿cuál va a ser la posición final? Si yo voy a calcular el viaje completo de la pelota, ¿cuál va a ser la posición final en el eje Y? Es decir, yo la pateé y va a caer hasta el piso, en el otro lado. ¿Cuál va a ser su posición final en el tiempo t? Va a ser 0 metros. ¿Por qué? Porque llega el piso de nuevo. Inicia en el piso desde 0 metros y hace todo un viaje, pero termina en el piso otra vez. No estoy en una loma. Aquí estamos suponiendo que estoy en el piso. F2, estoy en 0 metros. Inicia en el suelo y termina en el suelo la pelota. ¿Ok? De igual forma, el tiempo completo no lo conozco. La velocidad inicial sí la conozco, es la que tenemos de 15 metros sobre segundo. De igual forma, solo 15 y F2 para que seleccione metros sobre segundo. Y ya está, todas las demás variables no las conocemos. Ni esta, ni el tiempo, ni la distancia total. Presiono F2 para que me solucione las variables que no tengo. Y ya me resolucionó los puntos con diamante. Recuerda que son los resultados. Recuerda aquí, por ejemplo, la posición final en el eje X nos da 22.0548. En el método gráfico nos habría salido un poco menos, o más o menos lo mismo. Como puedes darte cuenta, es una aproximación muy buena a la del método gráfico. Este es más exacto, claro está. Y nos da la posición final, es decir, el viaje completo en el punto T. Es decir, cuando llegó hasta el otro lado, son 22.05 metros sobre el eje X. El tiempo total de vuelo nos sale 1.841041. En el método gráfico nos había salido 1.82 segundos, si recuerdan. Entonces, como puedes darte cuenta, es una aproximación bastante buena. Y estos dos datos extras, bueno, no fueron necesarios en el método gráfico, pero son los valores de velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Es importante que se entienda la posición de cada uno. Generalmente hay dos momentos en el tiro parabólico.
al inicio en el lanzamiento del objeto y otro en un punto en el vuelo del mismo, que se toma para hacer un problema. Casi todos los problemas de este tipo solo hacen combinaciones del mismo, es decir, te dan unos valores y te quitan otros de otra ecuación para que tengas que despejar. Solo tienes que elegir las ecuaciones correctas y asumir lo que no tienes. Un tip es que en el punto más alto del viaje la velocidad es 0. Vamos a ver otro ejemplo para que se entienda un poco más. Recuerda, el punto T es en el punto que tú quieres calcularlo. Tú tienes la inicial, que es el que siempre te lo van a dar o vas a deducirlo, y el punto T es el punto donde tú quieres calcularlo. Puede ser a mitad de vuelo, puede ser hasta el punto final, o hasta más abajo, que estés en una loma, por decir algo. Esto no va a cambiar. Simplemente tú tienes que tomar el punto de referencia que quieres calcularlo. Aquí yo tomé el punto de referencia de un viaje completo, es decir, que llegara a 0 sobre el piso. Presionamos ESC. Vamos a resolver otro ejemplo. Dice, por medio de una cámara de video se observa que cuando se golpea un balón en A y apenas logra pasar por encima de un muro en B, cuando alcanza su máxima altura. Sabiendo que la distancia de A al muro es de 20 metros y la altura de este es de 4 metros, determine la velocidad inicial con la que se pateó el balón. Es decir, nos dan la distancia el largo de un muro que mide 4 metros de alto, y me dan la distancia a la que estoy del muro, que son 20 metros. Y me dicen con qué velocidad tendría yo que patear un balón y a qué ángulo para que yo apenas llegara a esa altura, pudiera pasar por encima de ese muro. Puede parecer algo difícil, sin embargo no lo es. Presionamos ESC para regresar al menú general de las ecuaciones y desmarcamos estas ecuaciones que ahorita no las vamos a ocupar y vamos a marcar las que sí ocupamos. Para resolver este problema tenemos que seleccionar las ecuaciones. A ver, aquí es bueno donde es bueno que analices qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes. Tienes una posición en Y, tienes una posición en X, y es todo lo que tienes. ¿Cómo lo encuentras? Muy bien. Debemos seleccionar una ecuación extra que nos relacione V y T, es decir, la velocidad en Y en el punto T, que es la velocidad en el punto T de vuelo, que en este caso va a ser el punto más alto, y que sabemos que es 0. Recuerda que en el punto más alto de un tiro parabólico la velocidad es 0. Esta ecuación es la sexta. Vamos a marcar de nuevo la ecuación número 2, la 5 y la 6, y la opción número y la 11. Esta. Ahí está. Es decir, yo tengo ya todas las ecuaciones que va a relacionar la posición en Y de T, la velocidad inicial no la tengo, pero sí tengo las posiciones, y eso es todo lo que necesito. Entonces aquí lo importante es ir encadenando las variables que tengo, encadenarlas a la variable que me piden y así encontrarla. Aquí nos podemos dar cuenta que, bueno, debemos empezar con la variable que nos piden, que es v sub 0. ¿Cuál es la variable que nos piden? Nos piden v sub 0, que es la velocidad inicial. Aquí tenemos la ecuación de la velocidad inicial. Bueno, debimos de haber empezado marcando la última ecuación, que es la que nos relaciona velocidad inicial igual a la raíz de vx0 por más vy0 al cuadrado. Pero bueno, aquí las fui marcando en orden de arriba abajo. Pero bueno, marcamos esta y cuando la marcamos nos damos cuenta que nos relaciona bx0 y by0. bx0 y by0 de igual forma nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué otra ecuación contiene estas variables que me pueden ayudar a resolver? Que sí tenga. Obviamente me fijo, vemos que también está bx0 igual a b0 por el coseno del ángulo y by0 igual a b0 por el seno del ángulo, pero el ángulo es una variable que no tengo tampoco. Entonces por esto no me sirven de momento estas ecuaciones. Simplemente, bueno, no sería como dar de vueltas, vamos, no tenemos esa variable.
Entonces me fijo que otras ecuaciones contienen esta expresión de Bx0 y By0 para resolver, y me fijo que la ecuación número 2 y la número 5, que es Sxt y Syt, contienen estas expresiones, contienen Bx0 y By0, y contienen las variables t del tiempo, que sería hasta el punto máximo, y también la ecuación por último la ecuación número 6, que tiene relación a Byt, que también es otra variable que sí tengo, y que todas las demás se puede hacer un sistema de ecuaciones con esas, haciendo 4 ecuaciones con 4 incógnitas, las cuales serían el tiempo, la velocidad inicial, y Vx0 y Vy0, para después, con otra ecuación, encontrar el ángulo a la que se pateó el balón. Presionamos F2. Aquí, bueno, se quedan guardados los valores que estábamos usando del problema anterior. Borramos cada dato con clear. Ok, luego de haber borrado todo, debemos ir poniendo como antes, primero las suposiciones y luego lo conocido para dejar solo lo desconocido, para que lo resuelva. Ok, primero sabemos varias cosas. La posición inicial en Sx sub 0 y Sy sub 0 son 0. Es decir, estas de nuevo las conozco. Yo lo estoy pateando desde un punto inicial cualquiera. Sx0 es 0, Sy0 es 0, porque iniciamos el origen. La Vyt, es decir, la velocidad en el punto t, ¿en qué punto lo voy a evaluar? En el punto más alto. Lo determinamos como el punto más alto y es 0, porque la velocidad en el punto más alto, recuerda que es 0. Este va a ser 0 también. Es el punto t en el que yo lo estoy calculando. Ahora vamos a detectar los valores conocidos. Esto son las suposiciones. Iniciamos en el origen y el punto más alto de vuelo, Vyt, son 0 también. La velocidad en el punto t también son 0. Entonces, ok, ¿por qué Vxt no es 0? ¿Por qué? Porque ese sí lleva un impulso, pero la velocidad en el punto y, es decir, en la coordenada y, es 0. Porque es el punto donde cambia el punto de inflexión del tiro parabólico, y es en donde llega un momento en que la velocidad es 0 en el punto y. Es decir, ya no va ni para arriba ni para abajo. Está en el punto, en el cenit, está en el punto más alto. Ok, los valores conocidos son Sxt. En el punto en ese punto t de vuelo es la distancia que yo tengo, son los 20 metros. Y Syt es la altura máxima en el punto de cálculo, que son los 4 metros que nos dan también. 4F2 metros. También aquí se nos había olvidado poner la aceleración en el eje X. Recuerda que la aceleración en el eje X también es 0 metros sobre segundo, es decir, no tiene ningún impulso en el eje de las X el balón. En este valor casi siempre va a ser 0 en todos los problemas, porque son problemas ya un poco más complejos, donde involucra aceleración sobre el eje X, el cual casi no se ven en la física, en los problemas de física que dejan los profesores. Generalmente siempre va a ser 0. Y ya que tenemos todas las demás, simplemente presionamos F2 para que nos resuelva las variables libres, que son la velocidad inicial y el tiempo. Presionamos F2. Hace una serie de operaciones. Aquí va a ser una pequeña pausa. La calculadora te va a decir: hay dos soluciones posibles, two usable solutions. ¿Qué solución quieres ver? ¿La 1 o la 2? ¿Por qué pasa esto? Pasó esto porque hay una raíz. En la ecuación que teníamos había una raíz expuesto que hay dos soluciones. Generalmente va a ser el mismo valor, simplemente con signo diferente. Vamos a presionar que nos diga la solución número 2. Por decir algo, damos Enter 2 veces. Y me da el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo en el punto más alto son 0.9032 metros, son 0.90 segundos. La velocidad inicial a la que se tiene que patear el balón son 23.8492 metros sobre segundo. Y Vx0 y Vy0, las componentes en la velocidad del eje X y del eje Y, a la que se tiene que patear el balón, de igual forma, o la descomposición de fuerza, se podría decir, de este y este. Ok,
Tú dices, bueno, ¿y a qué ángulo tenemos que patear? Pues de igual forma, con esta velocidad ya podemos saber el ángulo, y esta velocidad inicial podemos saber el ángulo. Damos ESC, desmarcamos estas ecuaciones que ya no vamos a usar, y con esta ecuación que nos relaciona el ángulo, le doy Enter, presiono F2 para que lo resuelva. Y aquí obviamente este 37 grados es lo que teníamos del problema anterior, lo borramos con la tecla Clear. Y este 2 le damos Enter 2 veces porque son los mismos valores que teníamos, que se quedaban guardados en la memoria, de la velocidad inicial que encontramos y la velocidad en el eje X. Presiono F2. Aquí esto de las arbitrary integer, solamente presiono Enter. Y aquí de nuevo Enter para lo de desired solution. De igual forma nos deja en signo negativo los 21 grados porque bueno, usamos la función coseno, pero si se hubiera usado la función seno hubiera quedado el ángulo igual de 21 grados pero positivo normal. Como te puedes dar cuenta, debes de practicar un poco para adquirir un poco de habilidad a la hora de ir resolviendo cada problema. Te recomiendo que resuelvas los ejercicios que sean al final del video y practiques un poco. Estamos listos para pasar a movimiento de partícula. Movimiento de una partícula. Ok, tú puedes describir el movimiento de una partícula con el graficador de funciones y encontrar fácilmente su velocidad en algún punto, así como una distancia recorrida y o aceleración. También se puede hacer analíticamente, pero vamos a empezar viéndolo de forma gráfica. Vamos a ver un ejemplo. Una partícula describe su movimiento con la ecuación 200 menos 2t cuadrada, v es igual a 200 menos 2t cuadrada. Encuentra A, su posición y velocidad a los 3 segundos, B, su aceleración a los 6 segundos y C, su velocidad a los 4 segundos. Ok, para resolver este problema debemos graficar dos funciones, una que va a describir la velocidad con respecto al tiempo y la otra de la posición con respecto al tiempo. Para graficar estas funciones debemos ir al graficador de funciones, presionamos diamante y la letra W. Vamos a regresar al problema que estamos haciendo de tiro parabólico. Para desactivar hay que cambiarnos al graficador de funciones de tipo función, no de tipo paramétrico. Para cambiarnos presionamos la tecla Mode, como ya sabemos, y regresamos al tipo de graficación a de function. La cambiamos aquí, damos Enter y Enter para que se guarde. Me va a cambiar inmediatamente los tipos de gráficas que hay aquí a Y1, a Y de X, las funciones normales de graficación. Ahora simplemente vamos a posicionarnos sobre Y1, la primera gráfica, a graficar, por decirlo así. Damos Enter y vamos a escribir, ya que se pasa la línea de entrada, vamos a teclear nuestra ecuación. Vamos a escribir 200 menos 2x cuadrada. Aquí es importante señalar que siempre va a ser respecto a x. ¿Por qué? Porque nos está diciendo en la parte de la línea de entrada que es y1 respecto a x. Siempre hay que usar la variable x en esta parte de funciones, en esta forma, siempre respecto a x. Damos Enter y ya lo marcó, listo para tomarlo para graficar. Y acabamos de introducir la ecuación de la velocidad. Ahora debemos introducir la ecuación de posición con respecto al tiempo, x en nuestro caso. Como ya debes haber visto en tu clase, la integral de esta función da como resultado la ecuación de posición. Para introducirla, simplemente vamos a integrar esta misma función. Damos Enter en Y2 y vamos a poner la función de integral, que sale con segunda función y el número 7. Y tecleamos nuestra integral, que es 200 menos 2x cuadrada, obviamente respecto a x, así que terminamos escribiendo coma x y cerramos el paréntesis. Damos Enter y vemos que lo marca adecuadamente la integral. Las dos ecuaciones están marcadas, listas para usarse para graficar. Y ahora para ver vamos a ver el graficador de funciones, vamos a ver la visualización de la pantalla con diamante y la letra E para ver cómo están las pantallas. Aquí puedes recordar que estaba el tipo de gráfica con el que teníamos que estábamos haciendo el ejercicio anterior. Vamos a cambiarle las dimensiones a de menos 10, de menos 60
a 60 en todos los ejes. ¿Por qué? Bueno, en primera, esto es algo que tú tienes que tratar de deducir, de indagar. ¿Cómo voy a saber la ventana, el tamaño de la ventana? Bueno, tú tienes que fijarte en tu ecuación. Si tu ecuación tiene variables muy grandes, en este caso hay x cuadrada y hay un 200, obviamente va a ser una ventana con unas dimensiones algo grandes. Vamos a ponerle en x de menos 60 a 60 y en y mínimo a y máximo de menos 2400 a 2400. Es importante que en el eje negativo, que y mínimo y x mínimo siempre van a tener signos negativos, ya que son los ejes negativos de las coordenadas. Ahora, para ver la gráfica ya corregida, presionamos diamante y la letra R. Y vemos que nos grafica, obviamente es el de la parábola, el de x cuadrada. Y grafica la otra, que es la de la integral, que tiene una subida y una bajada, tiene 3 raíces. Ok, ahora, ya que acabo de graficar, una nos describe la posición y otra la velocidad. Recuerda que la de la parábola es la de la velocidad y la de la integral, que es la de que tiene varias curvas, de arriba y abajo, es la de la integral, la que describe la posición. Ok, para encontrar un valor en algún punto, vamos a presionar el menú matemático con F5. Y aquí hay una serie de valores que tú puedes encontrar de la gráfica. Para encontrar un valor cualquiera, es la primera opción, le damos Enter en Value. Y nos va a decir, nos va a preguntar en la esquina inferior izquierda cuál es el valor que deseamos calcular. Recuerden que en nuestro problema que nos habían dado, nos están diciendo cuál es su posición y velocidad a los 3 segundos. Es decir, recuerden que X representa nuestras T's, nuestro tiempo. O sea que si yo lo evalúo en 3 segundos, en 3, y doy Enter, me va a decir, si se fijan el cursor, me lo posicionó en el punto exacto donde está en la gráfica de la velocidad. Y ahí yo puedo deducir que a los 3 segundos tiene una coordenada en y de 182, es decir, que tiene una velocidad de 182, ya sea metros por segundo o en las unidades que esté manejando. De igual forma, simplemente doy hacia arriba con el cursor y me va a trasladar a la otra gráfica, y su posición, como puedes darte cuenta, como describe la gráfica de posición esta, me está diciendo que su posición a los 3 segundos es de 582 metros. Se podría decir 582 metros recorridos. Ahora, para encontrar la aceleración, nos debemos posicionar primero en la ecuación de la velocidad, que es esta, la de la parábola. Y ahora tú debes de recordar que la derivada de la velocidad, de la ecuación de la velocidad, nos va a dar por resultado la aceleración. Aquí mismo en el menú matemático presiono F5 de matemática y me voy al menú 6 de derivadas o derivatives y le doy la primera opción, que es de y sobre dx. Le doy Enter. Y ahora seleccionamos la opción. Nos va a preguntar en qué punto deseamos que encuentre la derivada. En nuestro problema nos indica que es a los 6 segundos. Nos está diciendo el problema su aceleración a los 6 segundos. Ok, la aceleración, presionamos el número 6 y damos Enter. Su aceleración a los 6 segundos es de menos 24 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, ya va desacelerando. Así es así como tú lo puedes indagar, lo puedes deducir, obviamente tienes que pensarlo, que interpretar este resultado, que es menos 24 metros sobre segundo al cuadrado. Y de esta forma tú puedes encontrar el inciso C, que nos pregunta cuál es su velocidad a los 4 segundos. De igual forma, del menú F5, en Value, a los 4 segundos doy Enter, a 168 metros sobre segundo. Su posición, ¿cuál era? A 757.33 metros recorridos. Entonces, de esta forma tú puedes encontrar los valores de las velocidades en el movimiento de una partícula y describirla gráficamente para que lo puedas comprobar o hacer a mano.
Recuerda que también puedes aquí mismo tabular los datos de las gráficas para ya nada más hacer ver la tabla de los datos. Lo vemos con diamante y la letra Y. Vamos a la tabla de datos. Aquí podemos ver que la calcula ya tiene un estándar de calcularlo de uno en uno, pero tú lo puedes le puedes calcular. Aquí vemos las dos gráficas, y aquí como lo va tabulando dato por dato de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la de los dos valores, y aquí se va viendo los valores de cada uno. Le podemos dar una configuración con F2 de con qué valor queremos que inicie la tabla y delta tabla, es decir, con cuánto queremos que lo vaya tabulando. Puede ser de .01 en .01, de 2 en 2, de 3 en 3, como nosotros queramos. Vamos a pasar a ecuaciones en MiPro. Ecuaciones en MiPro. Vista general de ecuaciones. Muy bien, ahora vamos a pasar al MiPro, que vamos a mostrar las ecuaciones, las demás ecuaciones que te puede dar en Física 1. Presionamos tecla PPS y nos presionamos sobre el programa que está aquí, MiPro. Damos Enter y entramos. Se va a quedar guardado con la configuración que nosotros teníamos, que en este caso estábamos usando las ecuaciones de tiro parabólico. Regresamos dando ESC, entramos a dinámica y estática y le damos. Aquí tú puedes ver, como había mencionado, aquí están la mayoría de los temas que vas a ver de Física 1. Son ecuaciones algo rígidas en su sentido de que solamente están estas ecuaciones, pero tienen la misma funcionalidad, es decir, todo respecto a ecuaciones tiene esta funcionalidad que había explicado, de simplemente meter las ecuaciones, escoger las ecuaciones que ocupas para resolver tu problema, introducir las variables que necesitas y que te resuelva las variables que no tienes. Podemos entrar, por ejemplo, a leyes del movimiento. Es en donde describe las ecuaciones de energía cinética, energía potencial, de masa, gravedad por altura, de energía cinética de 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado, y resolver de potencia, que es igual a fuerza por velocidad. Es decir, de cualquier tipo de problema respecto a este tipo de problemas, tú puedes simplemente introducir las variables que necesitas, introducir lo que tienes y dejar lo que no tienes para simplemente despejarlo. Recuerda que lo bueno de esto es que no tienes que hacer ninguna transformación de unidades. Damos ESC, vamos a entrar, por ejemplo, también a colisiones. Es uno de los últimos temas que ven. Colisiones elásticas o inelásticas. Tú entras de nuevo a la opción, también vas a ver estos dos temas, Elastic Collision o Inelastic Collision. Generalmente tú vas a ver las elásticas. Y de igual forma, colisiones en primera dimensión o colisiones en segunda dimensión, es decir, con variables de XY, con ángulos o en línea recta de primera dimensión. Por ejemplo, damos Enter en esta y aquí nos va a aparecer. Estas son las ecuaciones que tú vas a ver en clase, que te los va a explicar tu profesor. Y de igual forma, tú puedes ver como en muchos, hay algunos temas, no todos, del MiPro, de ecuaciones, que te da la opción, como te fijas en la parte de arriba, que diga Picture con F4, y tú puedes ver el diagrama respecto a este tema, que dice que es colisiones de primera dimensión y que una masa cualquiera, con una velocidad inicial cualquiera, golpea a otra y crea una fuerza de salida, una velocidad de salida de otra masa, de una masa número 2. Aquí de igual forma te puedes dar cuenta, tú puedes ver cada ecuación dándole a la derecha. Después de viendo cada una, le das a la derecha con el cursor y puedes ver la ecuación. Esos son los tipos de ecuaciones que tú vas a ver que en algún momento tú puedes llegar a ocupar. De igual forma, simplemente presionando F2 selecciona todas las ecuaciones o seleccionas las que tú quieras y entras las variables que tienes: la masa 1, la masa 2, la velocidad final de la masa 1, la velocidad inicial de la masa 1, la velocidad final de la masa 2 y la velocidad 2 inicial de la masa 2. Generalmente estos son valores que te los van a dar en el contexto del problema. Y de igual forma, damos ESC, te puedes meter a colisiones de segunda dimensión. Va a variar un poco, obviamente. Le damos F4 y ya son colisiones con ángulos de incidencia. Podemos ver que la única variable que entra de más es θ1 o θ2, que son los ángulos de incidencia y de retracción de estas masas. De igual forma, al presionar F2,
selecciona las variables y los ángulos de incidencia de las masas que se proyectan unas con otras. Damos ESC varias veces hasta llegar al original. Y bueno, en sí este menú es el general para toda la área de la física que vas a estar viendo en esta materia de física 1, de fricciones, de fricción, fuerza de fricción. De igual forma, las variables que corresponden a este tema. Con F4 vemos la friction, es un tema algo común, podemos verlo por el diagrama, que tenemos una masa inclinada con una fuerza normal hacia abajo, un peso, una fricción, un ángulo en el que está la masa, y te piden calcular de repente los componentes de las fuerzas. De igual forma, introduces nada más los datos que necesitas, seleccionas o marcas, por decir, dando enter en cada una, marcas la ecuación que necesitas, presionas F2 y metes las variables que tienes que te dan el problema. Repito, esto es nada más para hacer los cálculos más rápido. El proceso de pensamiento y raciocinio tienes que echártelo, no puedes, nadie te lo va a sustituir, tienes tú que pensarlo siempre, analizar el problema. ¿Por qué? Porque los problemas de física así son, eso es lo que busca, su naturaleza es que entiendas, que analices un problema real y lo puedas llevar a las variables para simplemente aquí resolverlo. Aquí te va diciendo, mete el ángulo, mete el coeficiente de fricción si lo tienes, la fuerza de fricción, la fuerza normal, la masa, el peso, weight es peso. Es decir, todo este tipo de ecuaciones te van a ayudar simplemente a simplificarte los cálculos. El pensamiento tienes tú que razonarlo.